colonias abandonan, por supuesto, la teoría del mare liberum y reivindican el monopolio y el proteccionismo. El cinismo doctrinario de los holandeses es solamente la expresión teorizada de prácticas comerciales ya vigentes, pero de forma clandestina. En el poema de Castellanos, el discurso del capitán Francisco Drake, este argumento es la justificación que le da Francis Drake a San Juan de Antón después de capturar su nave, el famoso Cacafuego, a la altura de las costas ecuatorianas. Dice rápidamente, cito, son 2 versos, y di que digo yo que no hay estrecho sino mar ancho y el camino hecho. Asimismo, Drake evoca también la famosa cláusula del testamento de Adán, según la cual el rey francés Francisco I había protestado contra el dominio español en América en tiempos de Carlos V. Y él dice, en el poema al corsario: pues que tenéis tan buen entendimiento, hacedme de esta duda satisfecho. ¿Adán mandó por algún testamento a solos españoles el provecho? La cláusula mostrad y ordenamiento, haré renunciación de mi derecho, porque si lo contrario de esto fuere, habrá de llevar más quien más pudiere. Fin de cita. Otro tipo de justificación moral, esta vez, viene a respaldar las ambiciones de las demás potencias europeas que buscan también afirmar su unidad. Se trata de las guerras religiosas que estremecen Europa. Este estado de guerra permanente, latente o abierta, es el marco en el cual se desarrolla una propaganda ideológica. Ya sabemos que las redes protestantes de aquella época elaboran lo que se dio a conocer como leyenda negra, es decir, como lo explica el historiador Ricardo García Cárcel, una propaganda anti-española que nace a raíz de la política del rey Felipe II, ya que su condición de garante de la ortodoxia católica en Europa le obligó a abrir múltiples frentes bélicos. Apoyándose sobre textos como los de Bartolomé de las Casas, de John Fox, Guillermo de Orange o Thomas Gage, y sobre acontecimientos como la masacre de los hugonotes franceses en la Florida española en 1565, los enemigos de España le declaran una verdadera guerra ideológica, acusándola de ejercer una tiranía cruel en América, como puede leerse en varios versos de Armas Antárticas o de el discurso del capitán Francisco Drake. Drake viajaba con uno de los principales panfletos que divulgaron la leyenda negra por toda Europa en aquella época, el libro de los mártires de John Fox, editado en 1554. El historiador Manuel Lucena Zamoral afirma que se sabe que el libro de Fox lo llevaba el capitán Drake y lo mostró a uno de sus presos españoles. Traducidos a varios idiomas, difundidos por la red protestante, esos libros circularon mucho hasta alcanzar las costas americanas, donde los ecos de tales doctrinas resonaron en los oídos de algunos súbditos de la corona española. Los corsarios son en realidad el instrumento del desplazamiento de los conflictos europeos y de la voluntad de expansión colonial en América. El corso se convierte en una especie de piratería de Estado, institucionalizada, especialmente por la reina de Inglaterra. Las amenazas se multiplican a partir de los años 1570, sobre todo cuando Drake y Oxenham logran alcanzar el Pacífico y extender fuera del Mar del Norte, es decir, el Caribe, sus asaltos y el terror que infunden a las poblaciones costeras. Las costas occidentales del continente americano ya no se encuentran seguras, aunque la configuración geográfica sea menos propicia para una instalación duradera de los extranjeros que la constelación insular del Caribe, que les ofrecía guaridas y tierras abandonadas por España. La edad de oro de la piratería viene acompañada por un espíritu mercantil, cínico, pragmático, que se opone a valores más antiguos y caballerescos, puestos de relieve en los poemas épicos, como el heroísmo militar o el desinterés por el dinero. Y esta oposición moral y bélica es característica de la épica.
Sin embargo, a pesar de la aparente condena de los corsarios que asuelan las costas pacíficas, los poetas épicos les conceden la gran mayoría de sus versos, así como cierta consideración. Y vamos a ver ahora cómo se representa al corsario en la épica culta hispanoamericana entre aversión, admiración y subversión. La épica también puede cantar a los vencidos. No es Drake, creo que no nos ataca, estamos bien. Un abordaje. Un asalto a... Aprovechamos y por favor invitamos a que se acerquen, pueden sentarse aquí. No son efectos especiales, no he pedido nada, se lo aseguro, de verdad. Espero que termine el asalto. Ya. Entonces, como les decía, la épica también puede cantar a los vencidos, desde la farsalla de Lucano. Sus modalidades discursivas son amplias y su relación a la historia contemporánea mucho más estrecha de lo que se suele pensar, en especial en el contexto imperial ibérico. Su surgimiento, su resurgimiento, tiene que ver con los momentos de crisis políticas, morales, sociales o culturales, cuando ya las armas no aportan soluciones o cuando son un problema. Es el género de la aristocracia guerrera y suele interrogar los vínculos de esta última con el poder, con el rey y la sociedad a través de un relato que ofrece una reflexión polémica y dialéctica. Sus héroes, los héroes épicos, no son tampoco héroes moralmente irreprochables. Cometen crímenes, transgresiones, son víctimas de libris, etc. Hombre fuera de lo común, el héroe épico busca situarse entre los hombres y los dioses en una posición intermedia, es decir, que intenta también definirse con respecto al otro. Viajero, guerrero, el héroe épico cruza las fronteras, se codea con los márgenes del mundo. No sé si me escuchan bien con este tanto ruido, ¿sí? De repente cerrar la ventana. Sí, a lo mejor. Primero pensé que era un golpe de estado. Bueno, para terminar el día. Para terminar el día. Ya, muchas gracias. Entonces, el héroe intenta definirse con respecto al otro. Es un viajero o guerrero, y el héroe épico entonces roza las fronteras, se codea con las márgenes del mundo, entra en conflicto con los otros. No tiene esencia, sino funciones, y su rol narrativo es el de representar posturas con respecto a los otros héroes. Se puede configurar de diferentes formas en función de los requisitos del relato. El héroe épico personifica posiciones hiperbólicas impuestas por el conflicto, tema fundamental de la literatura épica. Entonces encarna posturas políticas, en el sentido más amplio de la palabra, que se oponen en una crisis mucho más profunda que la guerra relatada, su expresión superficial que permite plantear, mediante la dialéctica de los combates y las oposiciones entre los personajes, las problemáticas de un debate pensado desde el relato, narrativamente. Entonces, mi pregunta es: ¿de qué manera el personaje del corsario se configura como un verdadero héroe épico en los poemas que voy a analizar? Bueno, rápidamente, para presentarles la intriga de los poemas, voy a empezar con el primero, el discurso del capitán Francisco Drake, que fue compuesto por Juan de Castellanos en Tunja entre 1586 y 87, justo después de la toma de Cartagena de Indias por Drake en 1586. Y entonces este poema narra en el primero de sus 5 cantos
Las mocedades del corsario inglés en América al lado de John Hawkins y sus primeras hazañas, entre las cuales su famoso viaje de circunnavegación antes de desarrollar los asaltos a Santo Domingo y Cartagena de Indias y los sitios de ambas ciudades. El segundo de los poemas, Armas Antárticas, escrito por Juan de Miramontes en Lima, ofrece al lector una narración sinuosa en un relato alternado de 20 cantos que retrata el mundo colonial peruano entre un pasado prehispánico, un presente español con los recuerdos de la conquista hasta el gobierno del Marqués de Montes Claros y un futuro incierto con las amenazas de los corsarios iniciados por Drake, Oxenham y Cavendish, que crean émulos y abren el camino por el Mar del Sur. El último, La Victoria Naval Peruntina, poema satírico atribuido a Mateo Rosas de Oquendo y compuesto en Lima entre 1596 y 1598, se presenta como la respuesta satírica a los laureles atribuidos por Pedro de Oña en el Arauco Domado a García Hurtado de Mendoza y Beltrán de Castro. Cuenta la batalla naval desigual entre Richard Hawkins, que tenía un solo barco, y Beltrán de Castro a la cabeza de una flotilla de 6 naves, una batalla que tuvo lugar en 1594 a la altura de Paita. El primero, el discurso del capitán Francisco Drake, narra varias derrotas españolas. El segundo, Armas Antárticas, las persecuciones españolas vanas de los corsarios por el Mar del Sur y las medidas infructuosas tomadas para contrarrestar las invasiones marítimas. Y el tercero, canta una victoria española ridiculizada. Las tres obras elaboran retratos ambivalentes de los corsarios y de los protagonistas españoles que intervienen en la guerra marítima del Mar del Sur. Los españoles del Nuevo Mundo demuestran cierta lucidez y una actitud crítica hacia las autoridades coloniales y peninsulares y sus decisiones o falta de decisiones en cuanto a la defensa contra la piratería. Drake es el personaje más alabado y más fustigado el corsario luterano y atrevido por excelencia. Es un enemigo capaz de oponerse al rey de España y de reivindicar sus posesiones americanas. Por esta razón, tiene que estar a la altura de tales pretensiones y ser un enemigo épico digno de este nombre, sobre todo para justificar los fracasos de sus contrincantes españoles. Educado, generoso con sus víctimas, es también un navegante atrevido, favorecido por la fortuna, una temática recurrente en sus retratos, que defiende el honor de su reina y se porta de manera caballeresca. En Armas Antárticas, nunca pisa tierra firme. Se queda en el mar fuera de alcance, como si perteneciera al panteón de los personajes míticos de los grandes exploradores. El poeta narrador se dirige directamente a Drake a principios del octavo canto, subrayando sus hazañas que superan las de todos los piratas antiguos más famosos. Voy a leer la octava rápidamente. Las empresas de haste oscurecidas de los piratas Miltas y Dionides, Agatoclo, Alcamenes y Cleonidas, con aquesta en que el orbe en torno mides, y porque tus hazañas conocidas fuesen de gloria, más que las de Alcides, en tu favor dispuso la fortuna, el tiempo, el viento, mar, estrellas, luna. Sin embargo, Drake y sus avatares, Oxenham, Cavendish, Hawkins, son codiciosos, demoníacos y sobre todo luteranos, heréticos. Tachado muchas veces de piratas por los poetas, el corsario Drake es, a pesar de todo, un ladrón que solo viene a buscar riquezas en vez de honra, como no dejan de recordarlo los poetas. Su afán de lucro puede ser más fuerte que el código del honor caballeresco. Miramontes, por ejemplo, en Armas Antárticas, modifica el desarrollo de los acontecimientos históricos para poner de relieve la codicia del corsario inglés. En efecto, en el poema se nota la simultaneidad entre el paso de Drake a la altura de las costas panameñas en 1579 y las escaramuzas que oponen a su colega Oxenham, que estaba cruzando el istmo, y los españoles
cuando en realidad, históricamente, cuando Drake pasa por las costas panameñas, Oxenham ya había sido capturado y estaba encarcelado en Lima. Entonces la coincidencia temporal que crea el poeta, coincidencia ficticia entre ambos acontecimientos, le permite manchar la fama del corsario al relatar que Drake prefiere huir para poner a salvo el tesoro que acaba de robarle a San Juan de Antón, el Cacafuego, y abandona su suerte a Oxenham. Pero el mayor pecado del pirata es, por supuesto, su religión, que lo lleva a cometer sacrilegios imperdonables. Las descripciones de las exacciones, de las destrucciones de los templos, la profanación de los íconos y hasta la tortura de 2 monjes dominicos en el discurso del capitán Francisco Drake engendran compasión en el lector. Leo algunos versos del poema. La pérfida nación, ciega maligna, mal enemiga del honor divino, los templos sacrosantos arruina, movida de furor luciferino. No pararon aquí los insensatos, pues quemadas iglesias, todas cuantas pudieron, se hicieron desacatos en efigies de santos y santas, quemando preciosísimos retratos. Miramontes hace hincapié en tales martirios en un episodio de índole similar que acontece en la Isla de las Perlas, a la altura de Panamá, compitiendo con castellanos en materia de terror religioso. El corsario, entonces, oscila entre aversión y admiración, 2 sentimientos causados por una misma razón: su poder subversivo, su presencia inquietante y fascinante a la vez. En efecto, viene del mar, el espacio de lo inestable por excelencia. Es la personificación de lo incontrolable de este territorio tan grande y peligroso. Simboliza el error en la errancia y oscila, como las olas, entre su capacidad de destrucción, su codicia y su herejía por una parte, y su afán de libertad, su valor y su heroísmo por otra. Personaje polifacético y prismático, es a la vez motor de las intrigas de los poemas y también una figura huidiza que escapa de su propia historicidad y absorbe todas las fantasías que le inyectan los hombres en una época dada. Se vuelve casi un pretexto, un instrumento, tanto para los poderosos como para los poetas. Se desprende de su identidad, no tiene realidad, y se convierte en un disfraz, una cáscara vacía. Y el pirata se declina bajo la forma del corsario protestante, Drake, Cavendish, Oxenham y compañía, pero también puede tomar la forma de funcionarios corruptos, que acatan pero no cumplen, bajo la forma también de los comerciantes timoratos, que trocaron el sentido del honor y el manejo de las armas contra el negocio y de la comodidad. Y también puede tomar la forma del noble impostor, como Don Beltrán de Castro en la Victoria Naval Perutina, que después de una inversión narrativa y moral carnavalesca, se vuelve un pirata más, defendiendo lo contrario de Arauco Domado, de Pedro de Oña, que alababa a Castro. Les voy a leer algunos versos de la sátira para que se den cuenta de esta transformación en el noble que se vuelve un pirata. En esto, el gran Beltrán, generalado, con paso automático, camina al Callao a embarcarse mal contento, y tiénese por cierto que quisiera andar este camino polvoroso sin tanta compañía y aparato, yendo a embarcar 100 barras potosinas de las que el rico cerro le ha ofrecido, para que trasplantadas en España, con la fertilidad del buen terreno, al centésimo fruto le rindieran que ir a buscar ingleses renegados. Entonces el corsario cumple con todas las exigencias del héroe épico, complejo y paradójico. Encarna varias posturas morales o políticas en función de los objetivos del relato épico: realzar las acciones militares de los españoles, denunciar una forma de despreocupación peligrosa, hacer resaltar ciertos valores y condenar otros, introducir en el relato patetismo, suspenso o ideas subversivas. El corsario sirve de ejemplo o contraejemplo en esquemas narrativos binarios que permiten plantear problemas político-religiosos, pero también morales y militares que cuestionan la cohesión del imperio. Como lo vemos en la Victoria Naval Perutina,
La piratería contamina a la sociedad colonial. Es un fenómeno que se extiende por las tierras y entre los españoles, que pecan también por codicia y egoísmo. Mientras que otros españoles se muestran virtuosos y tan heroicos y leales como los corsarios cuando emprenden sus hazañas en nombre de su reino. Bien, para terminar voy a concluir con una reflexión sobre el buen gobierno de las Indias y el reto del control marítimo y de la selección de los mejores servidores del rey. El Mar del Sur se abre con Drake a la navegación extranjera y a las depredaciones de los corsarios. La capital del virreinato del Perú, Lima, se encuentra a pocas millas de la costa y las riquezas que se amasan en las calas de los navíos en el puerto del Callao ya no se encuentran seguras. El pirata es revelador, sirve para exponer las debilidades de las posiciones españolas ultramarinas. De ahí el interés de los poemas por acontecimientos históricos muy recientes y su objetivo de despertar la conciencia de las autoridades en cuanto a las ventajas y desventajas de la América española en esta guerra móvil, que es una como guerrilla marítima agotadora. Después de la fase de la conquista terrestre, aun cuando quedan núcleos rebeldes como los cimarrones o algunos pueblos indígenas que pueden colaborar con los enemigos de la corona española, después de la conquista espiritual, aunque exista el miedo al discurso subversivo de los corsarios que suelen viajar con el predicador a bordo y libros condenados por la Inquisición, el nuevo reto militar de los españoles es entonces el control marítimo del Mar del Sur. El Mar del Norte, el Caribe, ya tiene un sistema de fortificaciones desde los años 1550. Antes se había creado la Armada Real del Mar Océano, 1524, y se forma la Armada del Mar del Sur en 1573. Sin embargo, suelen ser los propios colonos los que subsidian las armadillas y armadas, lo que significa que tampoco existe una milicia profesional permanente, salvo en casos excepcionales. Además, el espacio caribeño oriental ya no constituye una protección. Las pequeñas Antillas están en vía de abandono, ya que los españoles no lo pueden vigilar ni controlar todo. Y los españoles concentran sus fuerzas defensivas en los grandes puertos y las costas aledañas. Frente a la multiplicación de los asaltos y a los progresos de los corsarios o piratas, tienen que elegir ciertas opciones y abandonar otras. Estos problemas defensivos se repiten a lo largo del discurso del capitán Francisco Drake y de Armas Antárticas. Castellanos, por ejemplo, recuerda la primera irrupción de Drake en el Callao. Les voy a leer los versos. 1500 del cómputo cristiano y otros 79 ya corrían cuando Francisco Drake, luterano, entró por do corsarios no venían, ni jamás supo robador a mano sobresaltar a los que allí vivían, y así fueron en gran suma los robos por estar sin sospecha de estos lobos. Tanto Castellanos como Miramontes insisten en la necesidad de mantener el ejercicio de las armas y sobre todo de premiar a los valientes colonos que se destacan por el honor militar. Miramontes, que formó parte de la Armada del Mar del Sur, subraya las carencias, la falta de instrumentos militares para batalla y navegar los mares, como él dice. El poema de Castellanos pone de relieve de diferentes formas estas mismas penurias. En cuanto a la victoria naval perutina, denuncia los favores, premios y honores que reciben los grandes en detrimento de los hombres de guerra, cuyas relaciones de servicios y méritos se ven descartadas en beneficio de una retórica cortesana mentirosa. Y gracias a una inversión de los méritos, de nuevo, el poeta narrador de la sátira atribuye a Hawkins valor y heroísmo y a Beltrán de Castro codicia y miedo. Les leo los versos. Tú tienes 2 navíos contra uno, tú lo vas a buscar y él va huyendo, con la navegación antártica de más de 15 meses prolongados en que sin descansar ni rehacerse, con mar de norte y sur contrastado por regiones extrañas, peregrinas, en gélido albión contramarcadas, tú sales proveído y abundante, con superabundante providencia de virrey y virreina, tus hermanos, ayudado de grandes oblaciones a costa de la hacienda de Filipo. Fin de cita. Y a modo de celebración de la victoria naval,
El poeta narrador de la sátira subraya irónicamente la aparición de un nuevo arte militar que se caracteriza por la cobardía, la superioridad numérica y la ausencia de heridas. Dice: dejar en el mundo un raro ejemplo de un nuevo guerrear asegurado, de una nueva especie de victoria, netas y blancas más que los arminios, senza una magia del propio sangue. O sea, el último verso en italiano es sin una mancha de la propia sangre. Este refrán italiano, que remata los endecasílabos, introduce la crítica de la nobleza de Castro, que no se debe a sus hazañas militares, sino a su abolengo, cuyas únicas marcas de nobleza son sus antepasados, y la yuxtaposición de, luego más adelante en el texto, de quechuismos, de latinismos, italianismos y cultismos españoles, le permite al poeta narrador burlarse de esta nobleza rancia que parece no tener sentido. Dice, por ejemplo: de los reconcentrados cofres sacan el gran copete rojo purpurino, empresa paternal de Yaupa antaño, antiquitatis máxima antiguaya. Bueno, como una jerga que mezcla quechua, latín. Entonces los poetas no dejan de denunciar la relajación moral de la sociedad colonial y la incompetencia de funcionarios letrados que no saben solucionar la situación peligrosa del virreinato. Por ejemplo, en los versos de Castellanos, los limeños dicen lo siguiente: todos los usos son de mercaderes, letrados, escribanos, negociantes, convites y lascivias de mujeres, ejercicios de lánguidos amantes, y para los presentes menesteres diferentes de los que fueron antes, de manera que las personas todas, o las más, son de fiestas y de bodas. Y son entonces los limeños los que pronuncian estas palabras cuando se enteran de la llegada de Drake y de la falta de preparación defensiva, lo que causa un verdadero pánico. Los versos amargados de Miramontes y los versos irónicos de Oquendo también se quejan o se mofan de las costumbres poco heroicas de ciertos sujetos privilegiados de la corona. Entonces se plantea en este contexto la función de las armas en la sociedad colonial y el papel y el reconocimiento de los hombres de armas. El Mar del Sur y la inmensidad de sus costas y de su superficie representan un verdadero desafío para los españoles. Controlarlo es la solución evidenciada en los poemas que presentan al corsario como a un enemigo providencial al que hay que vencer. El corsario toma el relevo del indio en el proyecto colonial. Es un momento en que las armas se ven desprestigiadas por las autoridades y en que las hazañas militares ya no garantizan siempre premios y reconocimientos. Miramontes, ex soldado, Castellanos, ex soldado también, y el autor de las sátiras, y es Oquendo, otro ex soldado, son sujetos que se preocupan por este asunto. Después de desempuñar la espada, agarran la pluma para desde las letras rendirles homenaje a las armas y a los que las esgrimen para resistir contra la invasión de los corsarios. Los desfiles militares, por ejemplo, es un tópico de la épica guerrera y es la ocasión para ellos de alabar a los viejos linajes, a sus amigos de la aristocracia guerrera de las Indias, ¿no? Y los poemas configuran entonces un mundo colonial problemático y sugieren indirectamente una solución adaptada a los deseos de los poetas. A la figura ridícula de Beltrán de Castro, en la Victoria Naval Peruviana, se oponen personajes como el general Pedro de Arana o Pedro Sarmiento de Gamboa, en Armas Antárticas, o otros personajes en el discurso del capitán Francisco Drake, es decir, hombres de armas que saben analizar la situación y actuar. Los poetas tratan de despertar a las autoridades a las que dedican sus obras, virrey, rey, etc., al mostrarles que América y sus mares no son pacíficas, sino guerreras, y es precisamente una vía de escape también, como lo explica el historiador francés Bernard Lavalette, para las huestes españolas abandonadas y despreciadas en las ciudades donde provocan muchas veces disturbios. El mar constituye un nuevo frente, donde los oficiales pueden demostrar su valor para granjearse recompensas y donde los soldados pueden ocuparse.
Los poetas proponen una doble solución, aristocrática y épica para los héroes destacados y beneméritos, y social y militar para los simples soldados perturbadores. Asimismo, las autoridades matarían 2 pájaros de un tiro. Se deshacen de los soldados que son demasiado numerosos, mandándolos lejos de sus ciudades para controlar espacios inestables o desocupados, y también ganan la fidelidad y el respeto de los beneméritos que se dedican a las armas o costean la defensa, premiándolos justamente por sus hazañas y servicios. En el discurso del capitán Francisco Drake hay varias arengas, por ejemplo, dirigidas por el gobernador de Cartagena, Fernández de Bustos, a los hombres que van a defender la ciudad, que les recuerda que virtud no se compra por dineros, etcétera, etcétera, ¿no? Y los poemas abogan por la conquista marítima, entonces, después de la conquista terrestre, el nuevo espacio en que está en juego la cohesión social y política del imperio. Quiere mantener vigente un sistema gracias a que los militares podían medrar adaptándolo a la situación histórica de finales del siglo XVI. Desean privilegiar a los españoles de América, a los españoles experimentados, a los vaquianos, cuando los chapetones empiezan a monopolizar los puestos decisivos en la red administrativa colonial y restablecer el mérito militar en el cursus honorum. Paul Firlas, especialista de épica, lo sintetiza perfectamente a propósito de almas antárticas, y es una opinión que se puede extender en cierta medida a los demás poemas épicos. Leo rápidamente una frase, una cita. La llegada de los piratas inicia el segundo ciclo épico y también la segunda fundación. Las armas ya no se dirigen a un enemigo interno, sino al imperio inglés y sus capitanes luteranos. El movimiento de la guerra no es ya de penetración y ataque, sino de defensa de los puertos y las costas. Entonces, para esta epopeya defensiva, según la expresión de Javier de Navascués, el Mar del Sur representa el nuevo espacio que canalice las armas y la violencia, al reunir a la sociedad colonial en una lucha común contra el enemigo herético y codicioso, portador de valores despreciables, pero también ejemplo de cierto heroísmo caballeresco en vía de desaparición y que obliga a los españoles a superarlos. Armas antárticas y el discurso del capitán Francisco Drake tienen finales abiertos, en el que el corsario logra huir, imitando de esta forma el espacio oceánico que lo ampara y anunciando futuras amenazas. La épica culta hispánica, por su proximidad con el relato histórico, con la crónica, comparte con este género el objetivo moral, político y militar de proporcionar consejos para un buen gobierno de las Indias. Sin embargo, recurre a procedimientos propios de un discurso poético épico que opera mediante la oblicuidad al poner en escena, al demostrar, merced a la narración y no a la demostración razonada. El Mar del Sur y sus costas, a diferencia del Mar del Norte, que es el teatro de ataques cada vez más violentos, se beneficia de cierta protección natural que les permite a los españoles proyectar todavía las esperanzas de una dominación marítima en el Pacífico, ya que la están perdiendo en el Atlántico. Y ya, se acabó. Muchas gracias. Bien, bueno, agradecemos a la doctora Alicia Gas que nos haya dado esta conferencia tan interesante a propósito de piratas, de corsarios. Y quisiera saber si hay alguna pregunta de parte del público, si hay una pregunta del señor Gil. Me parece que acá Perú llega por 10 piratas, ¿no? Pero no menciona los franceses. Los piratas franceses. Me parece que llegan a Perú 10 piratas aproximadamente, no me recuerdo, pero solamente menciona 3 piratas que son conocidos, que son figuras franceses. Pero bueno, mi pregunta es una cosa, que tiene un comportamiento de conducta, tanto aquí como en otras partes del mundo. Me remonto, digamos, a la parte de España, porque en esa parte se produce una intervención de los piratas que llegan acá, en la propia Cádiz, y dentro del comportamiento, desde el centro de destrucción de muchas lugares de iglesias, conventos. Debo presentarlo porque hay algunos autores a nivel nacional y internacional que hablan sobre un cronista peruano, incluso de Garcilaso de la Vega nació en cronista, y dice que encontró documentos quemados en cierto lugar, digamos, de Cádiz,
este sacerdote estaba como preso, digamos, extraditado de un ejército peruano, fue expulsado a España. Dentro de la conducta, digamos, de los piratas o corsarios y bucaneros, etc., estaba precisamente eso, destruir, porque lo que querían ellos era apropiarse, digamos, de lo que es el oro, porque para eso era, ¿no? Pero el oro, más que otra cosa, ¿no? Entonces mi pregunta va a que si tiene conocimiento de las actividades, digamos, de los piratas en esa parte de Cádiz, en España. En Cádiz. Sí. Bueno, primero una aclaración. No he hablado de piratas franceses ni holandeses tampoco, corsarios. Perdón. No he hablado de piratas franceses o holandeses porque el momento en el que me centré, que es el final, o sea, las últimas décadas del siglo XVI y principios, las primeras del siglo XVII, en aquel momento domina el corso inglés. Los franceses dominaron antes, los holandeses van a dominar después, en el siglo XVII, y van a llegar, de hecho, al Pacífico también, ¿no? Entonces, con respecto a Cádiz, hubo varias expediciones contemporáneas al periodo del que hablé, organizadas por la corona inglesa, grandes flotas, comandadas capitaneadas por Drake, era el almirante, y hubo varios sitios de Cádiz. Y los ataques a Cádiz y a otras partes de España, hubo ataques también en Galicia, por ejemplo, en el noroeste de España, forman parte de la misma campaña, de la misma estrategia de desestabilización del Imperio Español, promocionada por la corona inglesa, porque la reina virgen, Isabel I, tenía una política agresiva con respecto a España, lo que se va a acabar con su sucesor, Jaime I, que va a restablecer relaciones con España, y entonces por eso se va a acabar el gran corso inglés, ¿no? Entonces, sí, los ataques a Cádiz forman parte de esta misma campaña de desestabilización y de ataque, y de hecho anuncia, porque el ataque a Cádiz creo que es en 1587, si me acuerdo bien, el primer ataque, y anuncia el fracaso de la Invencible Armada, de la Armada Invencible de Felipe II, y de la derrota que van a tener en los mares del norte, europeos esta vez. Y de hecho, cuando Drake atacó Cádiz, había dañado parte de la flota, ¿no? de la armada de Felipe II. Entonces, bueno, forma parte de esta misma campaña de ataque, de desestabilización del imperio, que tuvo dos objetivos, esencialmente las costas atlánticas españolas y el Caribe. Las incursiones en el Pacífico son, en aquel momento, de finales del siglo XVI, mucho menos frecuentes, por las dificultades que representan, por supuesto. Pero, y bueno, una aclaración también en cuanto a los términos, porque técnicamente Drake y los otros ingleses son corsarios, ¿no? Porque tienen patentes de corso, entonces no son piratas técnicamente. Un pirata es un ladrón que no tiene ningún respaldo, ningún apoyo de ningún gobierno, o corona, o comerciante, en fin. Y entonces lo que es interesante es que para los españoles no hacen ninguna diferencia. Para ellos, ¿no? Corsarios, filibusteros, piratas son de la misma calaña, todos se parecen, no hacen ninguna diferencia legal, y de hecho por eso en sus poemas hablan de piratas, pero si queremos ser precisos históricamente, son corsarios, porque
es una piratería de Estado, promocionada, favorecida por la corona inglesa. Bueno, no sé si con contestado la pregunta, que es vasta también. Yo lo llevaba, digamos, a la parte del comportamiento del individuo. Para mí es importante. El comportamiento del pirata. El pirata, porque se supone que es una persona despreciable. Claro, pero para el comportamiento del pirata, o sea, las fuentes españolas no van a dar muchos testimonios. Hay que leer fuentes inglesas para saber esto. De cronistas que estaban a bordo, de gente que acompañaban a los corsarios ingleses. Sobre todo en la épica, él es un personaje completamente inventado, construido en función de objetivos, ¿no? No tiene historicidad, excepto el nombre, los acontecimientos, pero no es un personaje que tenga psicología o que tenga rasgos de personaje novelesco o histórico, ¿eh? Es un personaje que encarna una postura, una posición. Y no da, la verdad es que la épica sobre el tema no aporta elementos sobre el comportamiento, el individuo. Entonces, bueno, habría que consultar otras fuentes, y en especial inglesas, en este caso, para conocer, ¿no?, testimonios directos, ¿no? Porque los españoles, bueno, excepto en el caso de presos capturados por piratas o corsarios que pudieron aportar testimonios, no hay ninguna prueba, es toda fantasías, imaginación, invención, proyectan sus fantasías, proyectan sus, como bueno, hacemos en otras épocas también. La figura del pirata evoluciona. Eran miradas de ex soldados, habían notado. Claro. O sea, que ellos tenían además ciertos patrones que proyectaban en la construcción, porque una cosa es el pirata real y otra cosa es el pirata que construye. Exactamente. Como han dicho, con objetivos determinados. Sí, sí, sí. Usted me está corroborando una cosa, el pirata, digamos, Drake es una persona, digamos, buena gente, por decirlo así, porque era tal uso, etc. Pero hay que entender contradecir en realidad a muchos autores y escritores nacionales y internacionales que decían de que los piratas o los corsarios llegan a España y destruyeron todo. O sea, que es decir, que también en los monasterios tienen muchas informaciones que habían hecho, digamos, los sacerdotes. Concretamente a través de un retiro, destruyen toda su información. El arquitecto, la ciudad se la regla menciona en su libro de que él tomó uno de los libros quemados, pero hay otros sacerdotes que lo contradicen y que dice que le habla de un quinto forma de ese sacerdote que está preso en España. Pero hay que entender que la ciudad toma una información que no le perteneció. Está corroborando cierta medida de uno, porque usted cuando llega a España no es la persona que destruye. ¿No? Primero se lo lleva a la iglesia, porque era muy fuerte. ¿No? Primero se llega a un monasterio donde estaban los sacerdotes de Jesús. Sí, sí. Le recuerdo. Con el perdón de todo el público. Si hay alguna otra pregunta de parte del público. Lo que creo que sí conviene precisar es lo que se ha dicho hace un instante, es la construcción del personaje, ¿no? También lo que creo que sí se podría, tengo la curiosidad de conocer ese perfil de esos ex soldados, como los cronistas, por ejemplo, ¿no? Que tenían un perfil determinado, además que tenían un imaginario determinado, ¿no? Sabemos que los cronistas leían o conocían por lecturas directas o indirectas acerca de las lecturas de caballería, ¿no? Entonces ellos pues, venían a América, ellos proyectaban a los moros con los indios, ¿no? El conquistador con el que venía a cristianizar, a liberar de la Tierra Santa, sí. Y establecían proyecciones, ¿no? Me imagino que en este caso había algo semejante. Totalmente. Uno de los elementos de esta herencia, ¿no?, de la tradición, de la imaginación, es
establecer una continuidad entre los piratas berberiscos que asolaban las costas españolas, que los tenemos en toda la literatura de la época, hasta en el Quijote, ¿no? Y los piratas luteranos, es el enemigo religioso que viene del mar. Entonces hay en algunos otros poemas, por ejemplo en La Dragontea de Lope de Vega, hay esta continuidad entre el pirata berberisco musulmán, enemigo religioso, y el pirata inglés luterano en América. Entonces es la misma lucha, ¿no? Se establece como una continuidad en la lucha, y también luego en los tópicos literarios, en la manera de escribir, se retoma toda una tradición del romance de piratas, por ejemplo, español. Entonces sí, claro que proyectan esta literatura, estas fantasías, estos tópicos en el personaje del pirata americano, el corsario inglés, en aquel momento. Sí. No sé si hubiera alguna otra pregunta de parte del público. Sí. Básicamente una curiosidad, porque realmente siempre se ven las representaciones piratas con un parche, no lo sé, con una pata de palo, pero esa representación del pirata es parte de la fantasía. No, en absoluto. Es que es otro tipo de pirata, digamos, porque el pirata es como una cáscara vacía que va cambiando según los siglos. En el caso de Drake y de estos corsarios ingleses, muchas veces son gente, los almirantes, los capitanes, son gente noble, adinerada, ¿no? Y que viajan en buenas condiciones, que visten, sus ropas de ricos, etc. Entonces, no tienen nada que ver con el pirata, el cliché que tenemos, que corresponde más bien a una visión del pirata del siglo XVIII. Porque la piratería en sí, es decir, como actividad clandestina, prohibida, ilegal, no reconocida por absolutamente nadie, es un fenómeno del siglo XVIII. Porque antes la piratería tiene respaldo, tiene apoyo de las potencias, es el corsó, luego son los filibusteros en el Caribe, que eran, como piratas, pero al servicio de un gobernador radicado en el Caribe. Por ejemplo, Morgan en Jamaica, gobernador de Jamaica, comandaba flotas de filibusteros para atacar Maracaibo, en fin, otras ciudades del Caribe. Y poco a poco, y en especial con un tratado importante para Europa en 1697, después del último sitio de Cartagena de Indias, penúltimo sitio de Cartagena de Indias, las potencias europeas se reconcilian y firman un tratado de paz que de hecho anula también la guerra marítima, porque la guerra marítima era como la continuidad de la guerra que se libraban las potencias en Europa, en tierra. Y entonces a partir de este momento nace la piratería, porque todos estos hombres que se dedicaban al corso, a ser filibusteros, bucaneros, etc., no tienen nada. Separan las actividades, separan la guerra marítima. Entonces, ¿qué hacen? Siguen y se vuelven piratas. Y trabajan en condiciones mucho más difíciles. Y de repente, la figura visual, la iconografía del pirata así, más humilde, nace en aquel momento. Pero era una realidad, porque cuando había asaltos o cuando había ataques de barcos, que es algo también más tardío, porque los corsarios solían atacar ciudades, no había combates navales. Los combates navales son más de los piratas, precisamente en el siglo XVIII, y cuando, disparaban los cañones, destruían pedazos del barco, y había pedazos de madera que volaban por todas partes y que dañaban, que herían a los cuerpos. De ahí el parche, la pata de palo, etcétera, etcétera.
Pero es otro tipo de guerra, otro tipo de piratería y corresponde a algo más tardío. ¿Alguna pregunta? No, sí. La extinción definitiva, usted menciona el siglo XVIII, 1700, creo que empieza con los Borbones en España. Sí. ¿Verdad? Y eso es como la señal del final de la piratería. Sí, bueno. ¿Cuánto tiempo más? La piratería va a seguir, la piratería va a seguir, es el final de la piratería promocionada por las potencias. Pero en el siglo XVIII la piratería como fenómeno totalmente incontrolable perdura y hasta el siglo XIX. Porque a partir del siglo XVIII-XIX, los piratas, ya que bueno, los españoles controlan cada vez mejor su espacio en América, los piratas van a atacar también los Estados Unidos, ¿no? las posiciones inglesas de Norteamérica y los Estados Unidos, y se van a basar en el Caribe, en las Bahamas, ¿no? Las Islas Bahamas, y desde ahí van a atacar, ¿no? Van a seguir atacando menos a España y más a los Estados Unidos, a Norteamérica, ¿no? Y hasta el siglo XIX. Por ejemplo, hubo piratas que participaron en el proceso de independencia. Por ejemplo, Bolívar tuvo contactos con piratas en el proceso de independencia, cuando se fue a Jamaica, etc. Tuvo contacto con ellos, y hubo luego otros piratas en el siglo XIX famosos, como Cofresí en Puerto Rico, por ejemplo, que la imagen del pirata había cambiado. Ya estábamos en la época romántica, era más bien un héroe que representaba la libertad, la independencia, etc. Entonces, bueno, el fenómeno se va extinguiendo poco a poco, pero no desaparece completamente. Y de hecho, hoy en día en el Caribe hay piratas. Claro, en las costas venezolanas hay ataques de gente, ladrones, que asaltan barcos, veleros de gente, turistas, etc. Son piratas contemporáneos. Pero... Pensé que en Somalia, por ejemplo, hay piratas. Sí, en Somalia, exactamente, en Somalia, en Indonesia también, en el estrecho de Malaca, hay piratas, hay zonas en el mundo en que la piratería pervive. Es un fenómeno tan viejo como el mundo, nació los griegos, cuando en la Ilíada atacan Troya. En realidad es un ataque de piratas. Eran piratas, los griegos eran buenos marinos, y cuando atacan Troya es para atacar la ciudad y apoderarse de las riquezas de Troya. Y luego, claro, con Homero, bueno, ya conocemos la historia, ¿no? Es otra cosa. Pero es un pirata, es un fenómeno que es constituyente de un mundo mercantil, donde haya riqueza y ladrones, por mar, por tierra, por aire, por cualquier espacio. Entonces, bueno, ¿sí? ¿A usted le parece que la geografía del Caribe, con muchas pequeñas islas que podrían ser válidas, establece una diferencia fundamental con la piratería del Pacífico? Sí, completamente, porque de hecho a principios del siglo XVI España ya había abandonado ciertas islas y ciertas partes de algunas islas. Por ejemplo, todo el norte de lo que es ahora Haití, República Dominicana, España había perdido el control totalmente, y se instalaron los bucaneros en estas partes, y luego es una parte que pasó bajo el control de Francia, la isla de Tortuga, etc., porque España había abandonado. E igual, poco a poco las potencias europeas se van a apoderar de las pequeñas Antillas. Por eso Francia tiene islas en el Caribe, Inglaterra también, los Países Bajos también, San Martín, Curazao, etc. Francia tiene Martinica, Guadalupe. Es gracias a los corsarios y a España, que no tenía los medios para controlarlo todo, no podía tener una flota permanente en cada rincón
de su imperio. En cambio, en el Pacífico es distinto porque no hay tantas islas y a finales del siglo XVI se montan varias expediciones al Pacífico desde el Perú. El virrey Hurtado de Mendoza, por ejemplo, monta varias expediciones con, no sé si conocen, Álvaro de Mendaña y su famosa esposa Isabel Barreto. Son dos personajes fascinantes que fueron que armaron una expedición hacia las Islas Salomón. Descubrieron las Islas Salomón porque pensaban que eran las minas del rey Salomón, oro, otro El Dorado en el mar esta vez, y porque el virrey pensaba que tenían que poblar las islas del Pacífico para impedir que los ingleses lo hicieran. Entonces hacían expediciones desde el Perú para intentar controlar el Pacífico y llegaron muy, muy lejos. Y entonces esta expedición de Álvaro de Mendaña murió y su mujer, Isabel Barreto, tomó el control y se la conoce como la almiranta. Es una mujer fascinante porque ella terminó la expedición, logró conquistar las Islas Salomón, etcétera, etcétera, pero es parte de un proyecto que sí, las autoridades se dan cuenta de que hay que controlar el espacio también marítimo pacífico, porque los ingleses ya están llegando y podrían, quién sabe, instalarse quizás más lejos, pero hay que controlarlo. Bueno. ¿Hay alguna otra pregunta? De lo contrario, bueno, muchísimas gracias por haber asistido. Muchísimas gracias. Sí, realmente ha sido un placer haber podido escuchar a la doctora Alice Gas. Nuevamente agradecemos a la Casa de la Literatura Peruana por darle acogida y el espacio para que pueda llegar a un público tan atento como usted. Muchas gracias también por estar aquí. Sí, muchísimas gracias.